Me desperté a la, Ahí está, y ahí me está desperté a grabando. la mañana y pensé, farol, lápiz, y empecé a escribir ítems porque ya sé de qué se trata lo que tengo que hacer. Bien, me encanta. ¿Vieron que a veces hay que dejar asentar un poco la energía, la Sí, información, lo que sí, sea que haya aparecido? sí, sí, sí. Así que Miren, estoy feliz. me encanta, André, gracias. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Va, siempre empiezo diciendo lo mismo, pero es que es cierto. Todo lo que vemos es muy importante. Pero hoy vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo. Y fíjense que acá, ¿no? El autor de estas cartas le puso eliminar el miedo. Y ahora yo quiero hacer acá una aclaración enorme como una casa. Grande como el planeta, no una casa. Más grande todavía. Que es la diferencia entre el miedo biológico y el miedo patológico que tiene que ver con el estado de ánimo. ¿Escucharon eso, no? Una cosa es el miedo biológico, el que te dice, va, viene un auto, correte para atrás, ¿no? Agarrar a tus hijos rápido de la campera si van a cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? El de la reacción, esa es la emoción del miedo. Pero nosotros, con lo que vamos a trabajar hoy, nos vamos a estar refiriendo no a la emoción del miedo, que es sumamente saludable, para no desencarnarnos en 2 segundos, ¿no? Está caliente, el niño ¿qué hace? Se quema y ya no vuelve a tocar ahí donde está caliente, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros hoy vamos a hablar del estado anímico o el estado de ánimo del miedo. Y acá es donde aparecen mm, dos situaciones muy conocidas y muy, diría yo, problemáticas en nuestra sociedad actual, que es la depresión y la ansiedad, que son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Por lo general, cuando un alma, a ver, ¿dónde tengo acá el árbol de la vida? Cuando un alma tiene alguna dificultad a nivel depresiva, luego se suele ir al otro extremo que es la ansiedad y pasa de la ansiedad a la depresión, de la ansiedad a la depresión. Y esto muchas veces desorienta y confunde a las demás personas que están alrededor. Primero porque tenemos un nivel de ignorancia y desinformación tremenda, ¿sí? Sobre esto. Entonces decimos, ay, pero si la persona se veía súper bien, estaba re eufórica, ¿no? O sea, ¿cómo me decís que se suicidó? ¿O cómo me decís que necesita ahora medicación para la depresión, ¿no? Porque no entendemos cómo funciona esto de irnos a los extremos. Entonces, por un lado, vamos a hablar sobre el tema del miedo como un estado de ánimo. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto el estado de ánimo del miedo? ¿Por qué entonces en la espiritualidad se dice que lo contrario al amor es el miedo? Bueno, a ver, lo contrario al amor, no como, no como una emoción romántica, ¿eh? Sino como un estado anímico, en realidad es el odio, no el miedo. Pero ¿por qué cuando escarbamos más profundo llegamos a que la raíz de todo lo que nos pasa, todo el sufrimiento, es el miedo? Porque en realidad detrás del odio, que es enojo acumulado, siempre hay miedo, porque hay dolor. Ven que no es tan sencillo ver el tema del miedo, no es esta cosa de, ay, no, yo, amo y entonces me ilumino y hago meditaciones muy lindas y se me va el miedo y el enojo y... No, justamente por eso nos cuesta tanto entrenamiento, ¿sí? Por eso nos lleva tiempo, porque tenemos que ir aprendiendo todas estas distinciones para poder luego observarnos en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo primero que quiero que ustedes comprendan es que nosotros no peleamos, no luchamos y no rechazamos el miedo. Es el peor error que podemos cometer. Entonces, ¿qué hacemos con los miedos? Los observamos. ¿Cuál es la gran dificultad que tiene la mayoría? No están entrenados en observarse.
Esto que hacemos nosotros acá, por ejemplo, que es un mini momento reflexivo, que no es del todo así, porque en realidad yo soy la que más habla, para que esto sea 100%, hola Ceci, para que esto sea 100% entrenamiento puro para ustedes, y por eso es que está, ¿no? Las clases de la escuela, necesitamos hacer ejercicios específicos para observar estos miedos, para que sean ustedes los que empiecen a escarbar, que es lo que hacemos cuando estamos en las sesiones individuales, solamente que lo lindo de hacerlo grupal es que a veces, y fíjense que ya sucede un poco en el grupo, pero no alcanza tanta profundidad porque tendríamos que escarbar, cuando a alguien le aparece algo, el otro se da cuenta de otra cosa y dice, ay, cuando André dijo... Claro, eso a mí también me pasa, o yo también lo vi, o se quedan pensando. Entonces, hacerlo en forma grupal es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que el otro dice y comparte sobre sus miedos, en este caso particular, me ayuda a darme cuenta de mis propios patrones en relación al miedo. Porque a veces hablamos de angustia, hablamos de enojo, pero en realidad de fondo lo que hay es miedo. Entonces, y acá quiero que comprendan algo. ¿Qué pasa cuando no hablamos de la emoción del miedo, que es este disparador externo de supervivencia que está muy bien para sobrevivir, obviamente, sino que hablamos de un estado de ánimo de miedo? Lo que sucede acá es que hay trauma. Por eso se genera un estado anímico de miedo. Fíjense que acá ya nos ponemos un poco más finos, porque ya no podemos decir, ah, bueno, entonces tengo miedo al rechazo. Ah, miedo al fracaso. Ok, ¿qué es lo que lo sostiene en el tiempo? ¿Por qué? Un estado de ánimo, ¿qué quiere decir? Que es, vamos a decirlo así, como el telón de fondo o los lentes con los que yo observo todo. Todo lo observo desde este lugar de miedo. ¿Qué pasa? Que el miedo siempre recibe todo como un ataque. Y cuando vos estás en un estado anímico de miedo, tenés que defenderte. Y no podés diferenciar, y esto es lo conflictivo, no sabés diferenciar el peligro real de un peligro mental. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué nuestro sistema, nuestra alma, identifica como algo peligroso a algo que no lo está haciendo? Porque está desdoblada. Al estar desdoblada, está viendo algo que sucedió en algún momento, pero que no está sucediendo en este momento. Por eso es un miedo mental. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? Que la mente termina dominando el resto del sistema y genera, literalmente, somatiza eso. Entonces, lo que inició como un recuerdo por producto de un trauma pasado, termina generando un síntoma físico. Primero genera toda la sintomatología de cuando yo estoy en riesgo, en peligro. Literalmente, como si un león me estuviera persiguiendo, como si un auto me estuviera por pisar. Pero en realidad lo que está pasando es que el resto, el que está a tu alrededor, incluso vos mismo, te mirás y decís, ¿por qué no? ¿Por qué me cuesta respirar, por ejemplo? ¿Qué me está pasando? Si es que no hay nada que me pueda hacer daño, ¿no? Los ataques de pánico, todas estas cuestiones. Claro, pero es que para el alma eso es real y está pasando aquí y ahora. Y cuando no entendemos el tema este que hablamos siempre de que el alma se desdobló, es cuando vamos al médico y el médico nos termina dando algún tipo de medicación porque no le encuentran una razón lógica. Pero cuando ustedes conocen esto, entienden que la razón está en otra línea espaciotemporal y viene de acá arriba, pero está afectando acá, porque está todo conectado, ¿lo ven? Entonces, Entonces, estos patrones que nosotros llamamos patrones negativos en nuestro comportamiento, porque cuando nosotros de pronto, mm, voy a dar un ejemplo así como muy común, cotidiano,
que a los padres nos perturba mucho, porque encima está lleno de opinólogos y gente pseudo experta en crianza que da consejos en las redes sociales, ¿no? Esto de al niño se le cae el agua, la leche, algo, vuelca. Y nosotros gritamos, lo retamos, ¿no? Nos ponemos como locos. Eso es porque nuestro estado de ánimo es miedo. Entonces, como ya es tu estado de ánimo, no es por lo que el niño hizo. Vos ya estás alerta. Todo tu sistema nervioso está intoxicado con adrenalina y cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso, si vos sos de los que mira estos videos, que a la mayoría nos aparecen por todos lados, o leíste algún libro sobre esto, y vos querés, deseás criar a tu hijo de otra manera, pero te salta esa forma de reaccionar, aparece la culpa. Circuito vicioso que genera depresión y ansiedad. No hay sanación ahí. Porque lo que yo necesito entender es que no es que yo no amo a mi hijo, no es que yo no amo a mi hija, no es que yo no amo a mi marido. El tema es que tengo un sistema nervioso intoxicado, dañado, producto de un estado anímico de miedo. ¿Que viene de dónde? De traumas no elaborados. Entonces, entonces, fíjense, no decimos que la medicación no sirve, no decimos que todos estos consejos que nos dan y los libros sobre coaching de gestión emocional no sirven. Lo que pasa es que se quedan en la superficie, porque están observando el miedo acá, acá. ¿Lo ven? Observan el miedo acá, esas técnicas. Están muy bien. Vamos al psicólogo y el psicólogo se queda acá. Cuanto mucho a veces se viene un poquito por acá, cuando hablamos de la infancia. Pero claro, el tema con la infancia es que en realidad si el alma está desdoblada y esto viene de otra vida, el psicólogo luego de acá se viene para acá. ¿Y qué aparece ahí? El psicólogo te deriva al psiquiatra. Porque estás hace 6 meses con el psicólogo yendo una vez por semana y no cesa el síntoma. La persona está igual o peor. ¿Por qué? ¿Por qué empeora muchas veces cuando va al psicólogo? Porque empieza a hurgar, hurga, se fija a ver qué hay. La persona empieza a traer cosas de la mente inconsciente a la consciente, porque el psicólogo está ahí, obviamente, metiendo ahí, y está muy bien. El problema es que el psicólogo se mete, pero no te sabe sacar, porque no sabe ir hasta acá arriba. No sabe. No lo aprenden en la facultad, punto. No es que sea mala persona. No lo saben, no están entrenados para eso. Entonces, lo que sucede es que la persona empeora y te medican. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo primero que necesitamos hacer, paso uno, aceptación. Necesito aceptar lo que está sucediendo, ya sea ansiedad, depresión o pensamientos de lo que sea, cualquier tipo de pensamiento que estén identificando, incluso los más tenebrosos. Primero lo acepto, les digo que sí. Les digo que sí porque están ahí y me están trayendo información sobre mi alma, sobre cosas que sí vivió, no se lo están inventando. ¿Sí? Nadie tiene un miedo inventado. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Nadie tiene miedo a algo, por ejemplo, a que tu bebé se muera y no puedes dormir, porque sí. En algún momento sí se te murieron bebés. O a alguien incluso también de la familia. Y acuérdense lo que yo siempre les digo. Ustedes caen en el clan alineado con su karma. Entonces, si en la familia hubo muertes de bebé, y estoy inventando algo, sépanlo que ustedes cargan en su alma un montón de muertes de bebés. ¿Entienden cómo funciona esto? ¿Por qué? Porque necesitamos como potenciar el síntoma a través del clan para que se haga más visible.
porque el clan es más visible que las vidas pasadas, para la mayoría, porque hay algunos que nacemos con esto un poquito más desdibujado y recordamos también vidas pasadas, ¿no? O, por ejemplo, esto también lo comento por si a alguien le sucedió o le pueda suceder en un momento o escuchan a alguien que le sucede. A mí me pasaba que cuando yo quedo embarazada, yo siempre ya tuve todas estas cuestiones, ¿no? Cuando yo quedo embarazada, en exactamente la misma edad gestacional y luego también después de nacer de mi bebé, yo hacía regresiones espontáneas a cuando yo tenía esa edad. Entonces, imagínense lo que fue cuando yo tenía 3 semanas en la panza de mi mamá, cuando yo tenía 3 meses en la panza de mi mamá, cuando yo tenía 7 meses en la panza de mi mamá, cuando yo estaba por nacer. Yo todo el tiempo me veía y claro, ¿qué empezó a pasar? Que yo le empecé a contar a mi mamá algunas cosas y mi mamá lo había reprimido, obviamente. Pero cuando yo se lo contaba, luego mi mamá se quedaba pensando y me decía, pero es imposible, ¿vos cómo pudiste saber eso? ¿Estaba ella sola? Claro, ¿estaba sola? No estaba sola, estaba yo en la panza. Y nosotros creemos que el bebé no se acuerda de nada. Bueno, si te toca una hija como yo, ni siquiera te puedes escapar de eso, porque va a venir un día y te lo va a decir. Pobre mi mamá, la amo. Una genia total, ¿no? Qué valentía al recibirme. Porque realmente le contaba cosas muy feas. Y yo me acuerdo que cuando yo lo recordaba, yo decía, uy, qué raro esto. O sea, yo me daba cuenta de que la que lloraba era mi mamá, la que se sentía mal era mi mamá, pero yo lo sentía como que era mío. Ahí que estaba, ¿qué es lo que yo estaba recordando? Esta mezcla, esta fusión emocional que se da hasta los 12 años, así que se podrán imaginar que dura mucho, con la mamá. Imagínense lo que es para un bebé estar fusionado emocionalmente con una mamá y que luego te separen al nacer. Por ejemplo, todo esto que... Y vamos a decirlo, ya ni siquiera lo digo como una enfermedad o la muerte de la madre o algo así. No, imagínense que ahora está naturalizado esto de que yo llevo a tu bebé y después te lo doy, ¿no? Tantos famosos que hay ahora haciendo esto, porque pueden, porque son unos ignorantes y no entienden que esto no funciona así. Por más plata que vos le pongas a ese bebé encima y las 20 niñeras que tenga alrededor, sería abandono igual. ¿Se entiende esto? Y lo mismo pasa cuando el bebé es separado y lo llevan a la incubadora y todavía se usa en muchos lugares. Para bañarlo, ¿viste? Le sacan encima eso que es súper nutritivo para la piel. Hacemos un lío bárbaro. O sea, ya los recibimos ya con un par de traumas, como para que se vayan ayornando, ¿no? De lo que les espera. Entonces, se ríe André. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque quiero, por favor, hola Dani, quiero, por favor, que dejen de criticarse y juzgarse a ustedes mismos porque tienen miedo. Porque encima lo que pasa es que todas estas teorías y trabajos pseudo espirituales que hay por ahí, te meten en la cabeza, por ignorancia, obviamente, porque la misma persona que te está guiando tampoco sabe todo esto, te habla del miedo y te dice que el miedo es lo peor y que no hay que tener miedo y que bla, 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 bla. Entonces, anda a decirle a un alma que fue torturada que después escuche el ruidito que hace el cosito del dentista, que no tenga miedo. ¿Y vos qué sabés dónde está esa alma? Si ustedes saben cómo se sacaban, vamos a ir, por ejemplo, los dientes antes, a lo bestia. Así, abrí la boca y vení. ¿Y ustedes creen que todas esas experiencias, que en su momento no había otra, pero ustedes creen que eso no queda registrado en la memoria del alma? Y después, ¿por qué todos tenemos tanto miedo al dentista? Todo eso hay que sanarlo. Yo no te estoy diciendo hacete una regresión para ver cómo te sacaban los dientes. Lo que yo te estoy diciendo es que si vos hoy te ves imposibilitada a ir al dentista, por ejemplo, y esto pasa mucho, y vos realmente estás notando que eso es un limitante en tu vida, porque estás perdiendo todos los dientes.
Porque literalmente te agarra un ataque de pánico solamente con pensar en el dentista. Entonces ahí sí hay algo que trabajar. No es que estoy diciendo todos hagamos. ¿Se entiende? Porque a lo mejor, y no solamente te arrancaron un par de dientes, hay que ver qué fue lo que pasó. A lo mejor y fue el método de tortura. No lo sabemos. No tenemos ni idea. ¿Se entiende? ¿Por qué hablamos de esto? Porque si no, queremos manifestar y no entendemos que desde un estado de ánimo de miedo no manifestamos nada. Bueno, ¿qué vamos a manifestar en realidad? Baja vibración, baja frecuencia, eso es lo que vamos a manifestar. Por eso se dice que el miedo vibra bajo, no la emoción del miedo. La emoción del miedo no vibra bajo, ninguna emoción vibra bajo, por favor. La emoción del enojo tampoco. ¿Se entiende? Lo que vibra bajo es un estado anímico de miedo o de enojo o de angustia. Es un estado de ánimo. Cuando hablamos de nuestro nivel de frecuencia, estamos hablando de nuestro estado de ánimo. Y quiero que sepan, para que también se queden tranquilos, que el estado de ánimo es algo que se puede modificar. ¿Cómo? Sanando trauma. ¿Cómo se modifica el estado de ánimo? Sanando el trauma. Él o los. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi alma empieza a estar cada vez más vital, más vital, más vital. Y el estado de ánimo, que son estos lentes con los que yo observo la realidad y yo interpreto todo lo que va sucediendo, está cada vez más saludable. Y ahí que empezamos a estar en un estado anímico de amor y paz. ¿Por qué? Porque el ruido mental disminuye. Y cuando disminuye el ruido mental, mejora el sueño, mejora mi relación con la comida, mejora mi relación con mis hijos, mi sexualidad, la relación con mi marido, la relación con mis padres. Entonces, no solo siento paz interna, sino que lo que veo manifestado en la materia empieza a ser mejor. Tengo más energía creativa disponible para el trabajo, por ende obtengo mejores resultados y empiezo a ganar más dinero. Me empiezo a encontrar con mejores oportunidades. Yo conozco, se los voy a decir así, en mi familia y gente por fuera de mi familia, conozco gente muy talentosa, ¿eh? O sea, que podría ganar, pero mucho dinero. Pero en donde vos le decís a la persona, che, pero ¿no te gustaría publicar y sacarle foto a lo que haces y ofrecerlo? No, ¿quién me lo va a comprar? No me lo va a comprar nadie. Nadie me va a pagar lo que vale. No, porque es miedo. Yo no sé dónde está esa persona cuando yo le estoy diciendo esto y que está escuchando el otro. Porque el otro lo que está escuchando es, me tengo que exponer. Olvídate. Ni ahí. Yo no sé dónde está esa persona. No es porque es tonta la persona. Por eso no tiene sentido cuando nosotros mismos nos juzgamos de esa manera. Ay, pero tengo 3 títulos y así todo no me va bien. No va de títulos. No va de dones y talentos. Son traumas. El alma queda con un miedo a que se repita lo mismo. Entonces, inconscientemente, rechazamos oportunidades de prosperidad por miedo. Pero es inconsciente. Generalmente se dan cuenta los demás. Generalmente se dan cuenta los demás. Y a veces ni eso, depende de qué entorno tengan, a veces ni siquiera los demás. Por eso es importante la función del terapeuta, ¿no? Pero sucede algo muy particular. A mí me pasa, esto les voy a contar un secreto, que yo no digo todo lo que veo, todo lo que percibo y todo lo que me estoy dando cuenta cuando ustedes vienen a la sesión, ni acá, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque yo a veces veo que esa alma se va a echar para atrás si yo se lo tiro así, ¿no? Como lo haría tu hijo, tu marido. No lo puedo hacer.
porque el ego está muy sensible, porque el nivel de trauma a veces es muy grande. Entonces tenés que ir despacio, porque si no, el alma va a impedir que vos sigas sanando. Se dan cuenta que esto no es ir a los sopapos, es un proceso. ¿Por qué? Porque vos le decís eso y toda la semana, y el que fue el psicólogo seguramente debe de saber de lo que estoy hablando, toda la semana no podés hacer otra cosa porque te quedaste pensando en lo que te dijo. Y es lo único que podés pensar. ¿A ustedes nunca les pasó, después de hablar con alguien, sea un terapeuta o quien sea, quedarte una semana entera viendo cómo le hubieras respondido? ¿Qué le hubieras dicho? ¿Saben qué significa eso? Trauma. No tiene nada que ver con lo que les dijo la persona. Nada que ver. Toda esa conversación interna que se disparó es la puerta de entrada a un trauma. No tenemos ni idea dónde está alojado ese trauma. Pero empiecen a observarse en eso. ¿Qué tipo de trauma? A mí me pasa a veces. ¿A qué te referís, Dora, con qué tipo de trauma? Em, ¿Se entiende de qué estamos hablando cuando hablamos esto de eliminar el miedo? Quiero mostrarles, porque sé que a muchos les encanta el tarot, y les quiero mostrar cómo se ve esto en el tarot, para que también empiecen a ser más autónomos, ¿no? Porque a veces dependemos mucho de los demás para todo este tema de las tiradas de tarot, que ojo con las tiradas generales, ¿no? Ojo con las tiradas de tarot generales. Son generales. O sea, no miren mucho eso porque, es más, cuanto más seguidores tiene la persona, más se dispersa la energía. O sea que puede haber un 0,2% de información que esté alineada con tu energía, ¿se entiende? El resto está el 0,2 del otro, el 0,2 de los otros, y por eso es cualquier cosa. Pero miren esto, cuando hablamos de miedo estamos acá. Miren todo lo que pasa. Miren, ¿qué les dije yo? ¿Dónde se alojaba? En la mente. Las espadas son la mente. Sufrimiento mental. Este es el sufrimiento. ¿Vieron que dicen? El dolor no se puede evitar, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué es opcional el sufrimiento? Porque el sufrimiento se alimenta con la mente. Pero miren dónde está la mente, en trauma. Una mente así de perturbada no se perturba así porque sí. No es que dice, ay, yo me quiero perturbar un ratito. Ya nació así el alma. Empiecen a observar más a los niños y empiecen a prestar atención cómo los niños ya tienen patrones de traumas, de cosas que vos decís, ¿cómo le tiene miedo al agua? ¿Cómo es que le da miedo la altura? ¿Cómo es que le pasa esto? ¿Cómo es que le da vergüenza y no quiere saber nada con actuar en el colegio? ¿Cómo es que? Porque así como vemos lo que les gusta, empiecen a observar las cosas que le dan miedo. Pues esos son traumas. Posiblemente ni siquiera de esta vida, porque son muy chiquitos. Cosas que vos decís, son de otra vida. Se desdoblan, están desdoblados. ¿Qué hacemos nosotros? Muchos hacemos dos cosas. Las dos, ninguna de las dos es efectiva. Una, les impedimos afrontar la situación. Bueno, ¿te da vergüenza actuar? No actúes. Bueno, te da miedo no sé qué, no lo hagas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es no trabajar con nuestra incomodidad. No lo estamos acompañando. ¿Qué hacen otro tipo de padres? En general suelen ser mucho los papás. Las mamás somos las que, bueno, no importa, ¿no? No, esto tiene que ver con una cuestión fisiológica a nivel energético. Y el papá, ¿qué suele hacer? Por lo general, estoy haciendo regla general, ¿eh? Pero no siempre es así. Suele decir, no, vas y lo haces igual. No, y la típica, enfrenta tus miedos.
Y el chico, ¿qué termina pasando? Se hace pis encima, le pasan mil cosas. Lo retraumatizaste 10.000 millones de veces más, ¿no? Lo de estar pensando cómo pude responder mejor o actuar diferente. Sí, todo responde a trauma. Lo que pasa es que hay que ver qué trauma y en qué línea espaciotemporal. Puede ser que de grande aparezcan miedos o puede ser estrés. Bueno, es que un cuerpo estresado es esto, es un estado de ánimo en miedo. ¿Qué es el estrés? El estrés no es un problema. El estrés es un problema cuando es crónico. Si a mí casi me caigo a un precipicio y alguien me agarró de atrás, díganme si no se van a estresar. Está muy bien, el estrés nos ayuda a sobrevivir. Son estos picos de adrenalina que nos agarra para poder seguir funcionando. El tema es que cuando hablamos del miedo a nivel emoción, dura un ratito nada más. Luego el cuerpo se estabiliza y ya estoy normal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una situación que sí es estresante? ¿Sí? Como cualquiera de estas que dimos de ejemplo, pero el estado de ánimo es de miedo. Y anótense esto. Y se lo ponen en un cartel en algún lado donde lo puedan ver. El miedo biológico se amplifica con el trauma. El miedo biológico se amplifica con el trauma. Claro, si mi hijo casi se cae, normal, ¿no? Que sienta miedo, un bebé, por ejemplo, cuando se golpea la cabeza. Pero si yo ya me quedo mal todo el día o varios días, es porque hay trauma. Y entonces ese estado de ánimo que estaba de fondo se amplificó por una experiencia, un disparador externo. ¿Ven cómo se van mezclando las cosas? ¿Ven por qué es importante tener estas distinciones? Porque si no mezclamos todo. Y por un lado están los que creen, todo ese equilibrio de acá, ¿no? Los extremos. Por un lado están los que creen que el miedo es lo peor, por el otro lado te van a decir, no, el miedo fisiológico es normal, pero niegan el trauma. Y se arma un lío. Es que no es una cosa o la otra. Sí, Andrés. Te iba a hacer una pregunta. Cuando vos hablás de miedo biológico, vos te hablás de este miedo que el cuerpo reacciona ante una situación de estrés. ¿Eso es el miedo biológico? Porque somos Por animales, ejemplo, definitivamente, y sí. ante un susto el cuerpo reacciona de determinado modo, pero que es biológico, Ese es el miedo biológico al que vos te referís. Sí, es una emoción que dura instantes. Bien, bien. En cuanto desaparece el componente externo que disparó el miedo, vos tenés que volver a tu equilibrio. Y si vos no resolvés ese miedo que te agarró en ese momento y se traslada en el tiempo, o resiste en el tiempo, eso se transforma en una enfermedad. No, es al revés. No. Es al revés. Vos ya tenías de fondo Ah, traumas que trauma. Y ahí, generaban el estado anímico de miedo. Acuérdense de esto, estado es constante. Lo que pasa es que en general no nos damos cuenta porque es constante. Vos en un niño ya lo podés detectar, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, no, Lo que pasa es que no lo detectan en nosotros a tiempo. yo me embarullé porque estoy movilizándome con lo que es la medicina germánica y los traumas Sí. que se producen biológicamente que después aparecen y entonces ahí se me hizo una pequeña melange. Pero Claro, ya lo que pasa, aclarado. está muy bien, André. Lo que pasa es que la medicina germánica no habla de vidas pasadas, no reconoce. Y ahí es donde, por eso es que yo les digo, este es el tema. Miren, la astrología, por ejemplo, tiene pero recontra entendido que existen vidas pasadas. Es obvio. Cuando ves el nodo sur y el nodo norte, ¿dónde creen que viene eso? Es más, hasta allá podés estar viendo hacia dónde vas. O sea, la vida que sigue. Entonces, por eso es que yo les digo, tarot, astrología, terapia regresiva, son, vamos a decirle, como troncales en la cábala, porque vienen de la cábala, nacen de ahí.
son hermanos, vamos a decirlo, ¿se entiende? Cuando vos los combinás, y a mí me encantaría, yo no soy astróloga, pero me encantaría poder hacer algo combinándolo, porque es que es potentísimo, o sea, es que no hay vuelta, no hay forma de que esa alma no pueda sanar. No hay manera que con esas herramientas tan poderosas, unidas, no pueda sanar el alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Porque ahora vamos a ver, está bien, tenemos el trauma, ¿sí? Tenemos el trauma y sabemos que eso está generando ruido de fondo, ¿sí? Que es este estado de ánimo de miedo. No sabemos cuál es el trauma, ¿no? Que acá Dora preguntaba. Bueno, es que no lo sabemos. Tenemos que ingresar al inconsciente, no, no tenemos ni idea. Cada alma es muy particular, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Una vez que yo acepto todo esto, viene la parte de la sanación. ¿Qué sucede con la sanación? La transmutación energética. Entonces, ese miedo, empiezo a ver cuál es el aprendizaje. Cuando yo saco los aprendizajes, cierro el ciclo, el trauma se sella y aparece la confianza. La confianza, que la Biblia le va a llamar fe. Fíjense que no es esto de, ay, tengo fe porque tengo fe. No, requiere un proceso de sanación, desarrollar la fe. La fe no es algo que yo digo, ah, tengo fe. Porque ahí tenemos a todos estos que andan diciendo que tienen fe en Dios y no tienen ni idea de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque la fe es una competencia que se desarrolla. Por eso nosotros le vamos a llamar confianza, para que no se nos confunda con la fe ciega, ¿no? De las religiones. Entonces le llamamos confianza. ¿Confianza en qué? Y acá viene lo importante. ¿Confianza en qué? En lo desconocido. Cuando ustedes tienen trauma, no pueden confiar en lo desconocido. ¿Les suena esto de no saberse gestionar en la incertidumbre? Todo el mundo trepándose por las paredes por un virus llamado, no lo puedo decir porque me van a bajar el video. ¿Entienden esto? Nadie estaba asustado por el virus. Lo que pasa es que estaban todos asustados por la cantidad de virus anteriores, por todo lo que les pasó en otras épocas. Porque si ustedes miran los números, es más la gente que se muere por una gripe común, por hambruna, y sin mencionar la cantidad de crímenes. O sea, ¿no? Porque... Y vos decís, mira vos. Pero claro, ahí ya nos metemos en una cuestión un poco más de manipulación y otras cosas, que no hay que negarlo, no, no se niega, ¿sí? Porque ellos saben perfectamente todo esto, saben cómo funciona. Por eso, el manipulador entiende esto. El verdadero manipulador, no estoy hablando de la mamá que te critica, por favor, encima esa es otra, ahora hay un montón de gente etiquetando a las pobres madres de manipuladoras. Vos decís, tu mamá tiene una cosa así de trauma, no es manipuladora, ¿me entendés? El manipulador de verdad tuvo que haber estudiado un montón para saber cómo mover a la gente. O sea, tu vieja está mal, tiene 2 millones de traumas, tiene un montón de egregores, tiene almas perdidas, déjala tranquila, o sea, sana vos y disfrútala como puedas, ¿me entendés? O sea, no, 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 ¿qué esperás? No, no, tranquilos con sus madres. No, esto de, no, mi mamá es manipuladora porque me decía que te decía lo que te decía porque se lo dijeron y te lo decía. O sea, nada más, o sea, sáquenle todo el drama que le pone el ego ahí. Es más, les voy a decir algo. Muchas de las cosas que ustedes creen que sus madres les decían o les dicen, jamás sucedió. Ustedes estaban desdoblados e interpretaban eso como un ataque de su madre. Su madre lo único que quería era cuidarlos como podía. Pero lo que quería era cuidarlos, no, no manipularlos. ¿Se entiende esto? Porque también ahí aparece, ¿no? Como toda esta cosa que vos decís, escuchá a tanta gente hablando de esto y ya ahora todos tenemos madres manipuladoras. No, bájenle un cambio. Bájenle un cambio. Son madres con un nivel de trauma muy grande.
Por eso hay que tener cuidado con esta idea de ser la oveja negra de la familia. Ojo con eso, yo entiendo el concepto y yo lo uso. Vieron que también a veces publico cosas sobre esto. Pero hay que meterse ahí, hilar fino y aclarar los detalles. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos estos miedos porque los estamos observando, los transmutamos a través de un proceso de sanación profundo a nivel inconsciente y aparece la confianza en lo desconocido? ¿Saben qué pasa ahí? Podemos habitar el vacío creativo y ahí manifestamos nuestro propósito. ¿Vieron? Era requete fácil. ¿Y para qué? O sea, 2 millones de cursos y terapia, todo eso para decir que manifestar el propósito era tan sencillo. Claramente, porque no tienen que buscar su propósito en ningún lado. El propósito se ve con claridad, aparece la claridad mental y por ende me doy cuenta. Simplemente digo, sí, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Ah, y lo hacen. ¿Lo ven? No hay más ruido. Y aparece la verdadera fuerza, que es la fuerza de la conexión. Es la fuerza, cuando está obviamente en la luz, es la fuerza del vacío creador. No le tengan miedo al vacío. En el vacío es donde ustedes crean. Por eso yo siempre les digo, cuidado con decir que todos somos creadores. No, potencialmente somos creadores. ¿Escucharon eso, no? En potencia. Si ustedes no sanan todo esto, se queda en potencia. Nunca da frutos. Cuando en el tarot les aparece estas dos cartitas, la luna y el ermitaño, es porque están en proceso de transmutación. El problema, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema con esto? Que se pueden quedar acá atrapados muchísimo tiempo. Y acá es donde está el riesgo. Acá está el mercado New Age. Acá, miren, acá. En la transmutación está el mercado New Age, que es el mercado de la espiritualidad trucha. La que te dice, hay una técnica más, hay un cosito más, no, eso, no, esto, la manipulación y que hasta acá. No hay sanación real, no están atravesando ningún miedo, solo están encontrando nuevas explicaciones para justificar su defensa y su ataque. Están atrapados en un ego espiritual, así se le llama, ego espiritual, es lo mismo. Bueno, no es 100% lo mismo, porque está mucho más sofisticado. Porque vos vas a escuchar a la persona y va a parecer que sabe un montón de lo que está hablando, y va a parecer que sí que sana. Y ahí es donde está el tema. Por eso, muchos me dicen, ¿y cómo hago, Eli, para distinguir? A veces me traen ejemplos, ¿no? De personas. ¿Cómo hago para distinguir si esta persona realmente tiene conciencia de quinta dimensión o no? Si esta persona es un maestro genuino. Acá. Si ustedes sanan, está claro como el agua. Claro como el agua. No hay ruido mental. Lo distinguen por ustedes mismos, no necesitan la opinión de nadie. Yo no le pregunto absolutamente a nadie si fulanito, menganito, no sé quién, está hablando desde la ignorancia o desde el conocimiento o desde el desarrollo personal genuino. Me doy cuenta.
Me doy cuenta porque me doy cuenta y punto. Y listo, y no necesito más que eso. Y entonces ahí aparece la confianza inteligente, porque después está esto, por eso les dice la distinción con la fe ciega. Una cosa es la confianza en lo desconocido, que es la confianza en Dios, y otra cosa es cuando están en la materia, cuando hablamos de la confianza acá. Acá aparece la confianza inteligente. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo, esto que les estoy diciendo, tengo los manuales donde lo vamos viendo, está todo explicadito. Yo lo que les estoy diciendo es, ¿ven la cantidad de conceptos que necesitan entender bien? Y automáticamente la vida se vuelve sencilla, porque tienen el mapa, porque empiezan a decir, ah, sí, ah, bueno, a ver, ahora me pasó esto. Ah, o sea que por eso reaccioné así, por eso grité, por eso me enojé así, no porque el otro estaba tratando de lastimarme. El otro capaz que tuvo un mal día, estaba recansado en el trabajo, qué sé yo. Pero claro, en realidad mi sistema nervioso ya estaba súper alerta, intoxicado con cortisol y adrenalina. Ah, y por eso entonces puedo estar 3 horas mirando TikTok o Reels. Ah, porque estoy buscando shocks de dopamina. Ah, ahora entiendo por qué me cuesta jugar con mis hijos. Claro, porque en realidad, ¿lo ven? Y todo empieza a tener un sentido que nos trae paz. Desaparece el juicio hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque todo responde a lo mismo. Son heridas no sanadas. Esto no es que vas a justificar al violador o al asesino. No, pero por lo general nosotros no tenemos, y digo por lo general, no es que no nos pueda pasar, pero no solemos tener ese tipo de personas cerca y las vemos, el alma las interpreta como si lo fueran así, como si ese es el nivel de peligro y riesgo. Si eso es realmente a lo que están expuestos, entonces tienen que trabajarlo. Toman distancia y lo trabajan. Pero ¿qué pasa? Que cuando tomamos distancia y vamos a sincerarnos, ¿cuántas relaciones de pareja vamos y venimos? Vamos y venimos. Si la solución era tomar distancia, entonces cuando tomaste distancia, debería de haber desaparecido el problema o no. Si era una cuestión biológica, emocional. ¿Por qué no desapareció? Porque está desdoblado. Por eso se llaman vínculos kármicos. Tanto vos como el otro están re desdoblados. Entonces, a lo mejor en la materia sí se aman y sí hay una posibilidad de que esa pareja funcione, pero al estar desdoblados se arma un lío bárbaro. Sanen los traumas y van a ver cómo a veces la relación empieza a funcionar. Y a veces no, a veces se produce una separación súper armónica. ¿Lo ven? De una u otra forma el resultado trae paz. Si no hay paz, hay trauma. ¿Alguien quiere preguntar algo o decir algo? ¿No? ¿Seguro? Bueno, vamos a meditar entonces. Bueno, entonces, ¿qué va a ser el código? Ah, esta es la parte divertida. ¿Qué va a ser el código? Iluminar todas estas partes de nosotros. Ayudarnos a darnos cuenta dónde están esos patrones de miedo. Todos los miedos están incluidos acá, ¿eh? No hay un miedo más grave que el otro. Y a veces uno está en realidad mezclado, entrelazado con otro. Por eso hay que ver cada caso ahí. Porque, por ejemplo, Ceci puede tener miedo al rechazo y Andre puede tener miedo al rechazo, pero el miedo al rechazo de Ceci puede estar mezclado con un tipo de trauma que en realidad tiene que ver con otro miedo que está mucho más oculto. Y ella hoy lo identifica como no, tengo miedo al rechazo, claro, pero más adentro, más profundo hay otro miedo. Y Andre puede venir igual con el miedo al rechazo, cuando vamos al trauma, otro miedo completamente diferente al de Ceci había oculto. ¿Lo ven? Por eso es que no se queden en la superficie. ¿Qué va a hacer esto? Le va a subir el volumen a esos miedos que ya están listos para ser sanados. ¿Para qué? Para que manifiesten su propósito, justamente.
porque el universo lo que más quiere es que ustedes manifiesten su propósito. ¿Por qué? Porque el propósito les da plenitud, porque el propósito se manifiesta cuando esto fluye. No es un capricho del universo de que, ay, no, tenés que hacer una cosa específica. No es así. Es porque esto fluye y hay plenitud, hay paz. Por eso decimos que el alma está en propósito. Porque las relaciones tienen propósito, porque el ingreso económico tiene un propósito. Todo empieza a tener propósito, no solamente el tema laboral, que es con lo que la mayoría lo relaciona. Un alma en propósito está en propósito con todo y con todos. Está conectada con esa fuerza superior. Su vida tiene completo sentido. No siente vacío existencial, porque está habitando el vacío creador, no el existencial. ¿Listo? Vamos a meditar. Basta de tanta charla. Eso me lo digo a mí, ¿eh? Bueno, pónganse cómodos. Avísenme si ahí se ve bien. ¿Apareció ahí? ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a cerrar los ojos. Tomamos una respiración profunda. Los pies apoyados en el suelo sin cruzar las piernas. Las palmas de las manos mirando hacia arriba sobre las rodillas. El centro del abdomen firme, sosteniendo toda la columna. No es hacer fuerza, sino es sentir que los abdominales están activos. Eso nos sostiene erguidos. Respiramos, conectamos con nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo se le dice que es el templo porque es nuestra alma materializada, hecha carne, con una forma, pero es nuestra alma. No tenemos que ir a buscarla a ningún otro lado. Respiro. Si aparecen pensamientos de miedo, los observo. El que quiere los puede escribir, pueden aprovechar si a alguien le aparece algún pensamiento que quiera bajar a papel. Y nos vamos a visualizar siendo una gran columna de luz blanca, muy brillante, infinita hacia arriba, infinita hacia abajo. Y esta columna de luz que somos nosotros, que está atravesando todo nuestro cuerpo, va a estar justo en el medio de una estrella de David dorada. Y enfrente nuestro, otra estrella de David dorada, del tamaño de un planeta, si quieren, muy grande. Y en ese vacío negro, en ese telón negro y oscuro dentro de la estrella de David, vamos a proyectar el nombre de Dios de hoy, Mem Nun Dalet. Mem Nun Dalet. Una vez que tengamos este código, lo vamos a observar de derecha a izquierda. Y dentro de la estrella David, primero se va a iluminar la letra Mem, luego Nun y luego Dalet. Y arriba de cada una se va a encender una llamita de fuego que al unirse va a formar una gran bola de fuego de luz
con la carga electromagnética de este código y va a salir expulsada por la punta superior de la estrella David y se va a ver atraída por la punta superior de nuestra estrella David y va a bajar a toda velocidad a nuestro cerebro. Todos esos miedos mentales, producto de traumas no sanados, se van a iluminar y todos esos miedos que fueron creando cáscaras van a empezar a quebrarse, a romperse, a disolverse, a derretirse. Y el cerebro empieza a brillar cada vez más y más dorado. Este código nos está ayudando a sanar esos pensamientos que retroalimentan un estado de ánimo de miedo, que nos quitan claridad mental para tomar decisiones. Todo este código de luz baja al corazón y en el corazón vamos a empezar a observar que con esta luz se empiezan a iluminar todas esas cáscaras de muchos miedos, no solo un tipo de miedo, no es el miedo en mayúscula. Hay diferentes tipos de miedos. No todos nos afectan igual, no todos generan los mismos comportamientos, ni disparan las mismas emociones. A veces incluso hay miedos que están solamente en un ámbito de nuestra vida. Puede haber miedo al rechazo en el trabajo, pero a lo mejor no con mi pareja. Eso también es válido porque eso habla mucho del tipo de trauma. Entonces todos estos miedos se van a empezar a iluminar y los vamos a empezar a liberar para que nuestro corazón esté más liviano, más puro. Así es como empieza a aparecer la verdadera confianza en la vida, en lo desconocido. Esa es la verdadera gestión emocional. Un corazón iluminado, lleno de aprendizajes. Cuanto más van sanando el corazón, más confían en su capacidad para vivir. Esa es la autoconfianza que buscamos construir. Y este código de luz baja al hígado y empieza a iluminar el hígado, a disolver todas esas clipot, esas cáscaras,
que nos limitan y nos bloquean las acciones, que nos hacen quedar paralizados muchas veces, no tomar oportunidades por miedo. En el hígado es importante entender que algunos miedos requieren que los agarremos de la mano y lo hagamos con miedo. Y si el miedo es demasiado grande, entonces hay algo que sanar. Y a veces no somos conscientes del miedo, sino que todas las cosas se nos bloquean. Ahí hay un gran miedo en el alma. Por eso bloquea oportunidades. La única forma de poder desbloquear en la acción esos miedos es escuchando al alma y viendo qué fue lo que le pasó. Sacar el aprendizaje, transmutar esa energía de miedo, liberar lo que hay que liberar, sellar el trauma y así se habilitan nuevas acciones sin miedo. Y con el hígado completamente luminoso, sube toda esta energía al corazón y sube el cerebro nuevamente, baja el corazón, sube el cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro y sale expulsado por el cráneo, cayendo en forma de lluvia dorada sobre todo nuestro campo áurico. Observen como si fuera un remolino que se forma alrededor de ustedes, iluminando con todos estos destellos dorados toda su aura, desde arriba de la cabeza hasta abajo de los pies. Un torbellino de lluvia dorada. Respiro lluvia dorada. Y nos vamos a sentar todos en una ronda, un círculo, unidos por nuestros corazones a través de un hilo dorado que empieza a girar y girar, atravesando los corazones. Y cuanto más gira, más potencia agarra y más grueso se pone este hilo. Tan grueso se pone el hilo dorado que se transforma en un canal de luz dorada y ya no puedo diferenciar un corazón del otro. Y vamos a visualizar a Gaia en el medio de todos nosotros y desde nuestro chakra corazón vamos a irradiarle toda la información de este código de luz, el nombre de Dios número 36, para que Gaia pueda aceptar y transmutar todos sus miedos, para poder confiar en la providencia divina, sentirse acompañada en sustento emocional, mental, físico. Y le vamos a dar lugar a Metatron, Sandalfón y Maciaj
a que nos entreguen el o los mensajes. Pueden incluso hablarnos de algún miedo que podamos estar teniendo o que quieren o nos aconsejan que trabajemos, que pongamos el foco. A veces, si el miedo es muy inconsciente, simplemente nos pueden mostrar alguna imagen sobre alguna situación o alguna persona. Sea lo que sea que aparezca, nos disponemos a recibir. A medida que cada uno vaya estando listos, pueden abrir los ojos. Estoy anotando los miedos que me aparecieron, ¿eh? Denme 2 segundos. ¿Cómo están? ¿Alguien quiere compartir algo? A lo mejor algo que sintió, que vio, algún miedo que se dio cuenta. Acuérdense que a lo mejor y le puede servir a alguien más, como ya nos ha pasado. Vamos, Ángel, tú puedes. Y, y yo quería comentar un par de cosillas, ¿no? La verdad es que un poco lo que ha pasado y luego una pregunta, ¿vale? Cuando hemos bajado al corazón, la verdad es que he sentido mucho miedo. He sentido un miedo que además he reconocido de otras veces que he vivido, ¿no? Y ese miedo ya en el hígado también ha sido bastante importante, muy como depresión, que además yo lo reconozco porque yo siempre he tenido miedos a estar enterrado o estar en un túnel bajo tierra o algo por el estilo. Y, y luego, cuando ha empezado al final, pues he visto como un agujero negro, ¿no? Y curiosamente, eh, pues tenía los brazos como con miedo. El miedo que te aparece en los brazos como rigidez, como qué tal, pero de pronto se ha ido y ha aparecido energía en mis manos. Al final, ¿no? Cuando ha pasado el tema este de Metatron y tal, ¿no? Y bueno, que ha sido un proceso que yo reconozco que ahí hay un miedo que está anclado en mí, pero como que he visto que al final ha sido como que me he visto yo a mí en esta vida, en este presente, y se ha ido la rigidez de los brazos al venir a esta vida presente y además tiene relación con la pregunta que quiero haceros, que se me ha ido, ¿sabéis? Como que efectivamente esos miedos no eran de esta vida, sino
eran de otros lugares que no son de mi vivencia actual, claramente, ¿no? Eso lo he podido ver, ¿no? Y luego la pregunta es que desde que hicimos lo de la progresión, yo llevo pensando en, hoy creo que lo has dicho, ¿no? Manifestar la quinta dimensión. Es algo que se suele decir. Cuando, digamos, ese vacío creativo, podemos manifestar. Pero ¿es posible manifestar la quinta dimensión si no la conocemos? ¿O es que la recordamos? Porque esa quinta dimensión tiene que ver con algo anterior a todos, a nosotros en todas nuestras vidas. Porque, claro, un pez bajo el agua no puede saber lo que es el aire. No reconoce ni lo que es el agua prácticamente, ¿no? No lo reconoce, sabe cuál es su medio, pero no lo reconoce. Entonces, la pregunta es, porque imaginar es recordar, que eso lo he escuchado muchas veces, puedo entenderlo, y, y entonces, ¿cómo es posible que nosotros manifestemos una quinta dimensión si nosotros no la hemos vivido, si no estamos en ella? Y lo uno con lo de la progresión, que fue unir al futuro de esa quinta dimensión, que fue un poco el enfoque que se le dio, que a mí me trajo una idea que desde entonces obviamente yo he notado un cambio interior mío de estar mucho más, con menos altibajos emocionales, con mucha más, mucho más centrado, mucho más tranquilo, mucho más estabilizado y además más expansivo, ¿no? Que no ha tenido nada que ver con el miedo que he sentido hoy, que no había sentido en otras meditaciones anteriores. Y bueno, pues esa es un poco la pregunta y lo que me ha pasado hoy. Gracias, Ángel. Me encanta, es un montón. Espérate, ¿qué pusieron acá? Parada frente a mí, sonriente. Em, a ver, todas las dimensiones están al simultáneo. Lo que sucede es que ustedes, según el tipo de canal que estén siendo, manifiestan en la materia una u otra. Todas las dimensiones suceden al simultáneo. Por eso que yo les hablé de potencial. Somos potencialmente creadores. Pero si ustedes están anclados en la 3D solamente, porque insisto con esto, estamos en todas, no son creadores, son repetidores. Y de ahí se agarra el sistema de manipulación, porque envía programas que los hacen repetir cosas que ellos creen que los está beneficiando de alguna manera. Luego en el largo plazo no se benefician, pero en el corto plazo, como ellos están también a su vez dormidos, creen que los benefician. Entonces mantienen a otras almas en esa dimensión. Pero por eso yo hablo de liberar el alma. Cuando ustedes se convierten en un canal limpio, no tienen que salir a buscar la quinta dimensión. Es más, es más, y podrían hasta estar en la séptima dimensión y estar acá encarnados. ¿Se entiende esto? Hablamos de la quinta porque estamos hablando en términos de como un objetivo a nivel social, a nivel humanidad. Pero no todos los líderes de la humanidad con conciencia de quinta dimensión están en la quinta. Muchos van a estar en la séptima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es que no la conocemos, es que está en nosotros y no la podemos observar, no la podemos hacer consciente y materializar porque hay ruido, porque justamente están estos traumas que no nos permiten. Fíjate que lo que vos hiciste cuando estabas observando tus miedos, los estabas observando, los trajiste a la conciencia. Como ese que vos trajiste hoy a la conciencia, tenemos un montón que no traemos a la conciencia. Y lo poderoso en esto es que los miedos son un umbral. Si nosotros vemos al miedo como una prisión, que es la manera en la que se presentan en la 3D, nos quedamos ahí atrapados, atrapados en la Matrix. Pero si nosotros vemos que esos límites en realidad son el umbral para expandirnos, trascendemos la tercera dimensión y manifestamos dimensiones superiores.
pero siempre estamos materializados en la 3D. Siempre. Siempre estamos anclados en la 3D, porque todas las dimensiones están al simultáneo. Acá nosotros también podemos ver las dimensiones. Sé que esto es un poquito complejo para explicar tan rápido. Hay que estudiar y ver algunos conceptos puntuales y ahí ustedes dicen, ya entiendo dónde es que están, por qué pasa esto así. Pero como para responder tu pregunta es porque todas están a la vez. Por eso cuando sanan el trauma, siguen siendo ustedes, pero de pronto ya las cosas no son iguales. Y ahí respondo lo que dice Dora. Entonces, el primer paso es una regresión para sanar estos miedos y estos traumas, claramente. No es que sea el primer paso, porque a veces hay que hacer otras cosas previo a la regresión. Eso va a depender de cada alma. Hay almas que tienen una facilidad muy grande para viajar a otras vidas, pero hay otras almas, y esto tiene que ver a veces con tecnología extraterrestre, que les cuesta y entonces primero hay que hacer algún otro trabajo para que como que se afloje un poco todo eso y que el alma nos permita ingresar. ¿Se entiende esto? Entonces, sí, siempre va a terminar siendo ir a una línea espacio-temporal, o sea, una regresión. El tema es que no siempre es el primer paso propiamente hecho dentro de un tratamiento, de un proceso de sanación. A veces vas directo, por ejemplo, Ángel, vos tenés mucha facilidad enseguida, identificás qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque te resulta sencillo a vos y esto responde a tu propósito. Pero hay otras almas que responden a otro porque tienen otro tipo de habilidades activas y entonces esta cosa de ver y percibir así no lo tienen tan activo. Entonces se necesitan otro tipo de pasitos previos antes de ingresar a la regresión, porque es muy brusco y muy duro, sino para el alma. Entonces, respondiendo a la pregunta de Dora, sí y no. Por eso es que yo les digo a ustedes que yo trabajo con terapia transpersonal, porque no aplico solamente la terapia regresiva, ¿se entiende? Sino es como querer hacer una torta, vamos a decirlo así, solamente con el huevo, no alcanza. No alcanza, necesitamos otros ingredientes también. Yo tengo pacientes que van haciendo regresiones y solamente con un mini acompañamiento intermedio y encuentros y van mirando estas grabaciones, etcétera, ya van solitos. Y luego tengo otras personas que no. Y está muy bien y es válido todo. Incluso que empiezan de una forma y luego pasan a otra forma, ¿no? Es como que van mutando dentro del proceso. Esto está bien. Quiero que lo entiendan, ¿no? Porque si no parece como que hay una manera correcta de... No, porque ¿saben por qué? Porque todo depende de su propósito álmico. La manera que ustedes tienen, por ejemplo, Cari, no sé si sos astróloga o estás estudiando astrología o si solamente te gusta, pero a ella la astrología le resuena y ella lo entiende. El otro día cuando puso, ya sé, cuando hablas de esto, me estás diciendo esto, esto, esto y esto. Ella lo decodifica así, su alma lo decodifica así y no sabemos por qué. No sabemos cuál es su propósito álmico, qué viene a dejar para la humanidad, cuál es su rol dentro de la red. Entonces, respeten sus procesos, porque la manera en la que ustedes comprenden la información e ingresan al inconsciente habla de su propósito también, porque tiene que ver con cómo se manifestó el personaje actual. No crean ustedes que solamente lo que trabajan en esta vida es lo que hay para trabajar. No, eso es lo que el alma necesita para esta vida, pero luego van a otra vida y trabajan algo que en esta vida no se presentó, no se manifestó, no llegó nunca hasta acá abajo. Pero ¿qué pasa? Que si vida tras vida no hacemos nunca este proceso, se nos va acumulando y se generan unos bloqueos y unos taponamientos en los canales tremendos. Y luego por eso vemos lo que vemos, ¿no? En forma individual, familiar y colectiva, porque no se sana, no lo estamos sanando. Si nosotras, por ejemplo, como mujeres,
sanamos lo que nos toca a nivel generacional, porque cada generación tiene ciertos aprendizajes, ¿eh? André, por ejemplo, tiene unos aprendizajes que ella necesita revelar energéticamente. Sus hijas, que son de mi edad, tenemos otro. Y nuestras hijas, que tienen más o menos 7, 8, 9 años, tienen otro diferente. Pero si André no hace su parte, se la complica al que viene después. Y si ese no hace su parte, se la complica al otro. Y por eso después vemos estas manifestaciones colectivas, como el feminismo. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que todo parece venir de una cosita chiquitita, un miedo mío nada más, pero no tenemos ni idea qué alcance está teniendo en el colectivo y en el resto. Por eso, cuando ustedes hacen regresiones, y los que ya han hecho varias saben de lo que hablo, y liberan a las otras almas involucradas, es como si esas almas también hubieran hecho el trabajo con ustedes. Esto es importante, quiero que lo entiendan. Esto es puro mérito a nivel universal, ¿eh? O sea, sépanlo. ¿Vieron cuando se habla de esto del mérito, ¿no? De esto se habla mucho en el budismo del mérito, el mérito. Las sanaciones que ustedes hacen, eso es mérito. El universo es meritocrático. No es el tipo de mérito que nosotros vemos acá. Pasa que eso nos confunde un poco. Es un mérito sumamente juicioso. No tiene como preferencias, ni hace, ni toma atajos, ni. Por eso nos confunde. Pero en realidad eso a su alma les nutre mucho porque están ayudando a que otras almas también conecten con su propósito y se enciendan dentro de la red. Eso es increíble, increíble. O sea, tiene un valor incalculable para el universo. No sé si respondí la pregunta, Ángel, o más o menos. Bien. Qué bueno, porque yo no hubiera sabido cómo explicarlo. A mí me apareció, miren, dos miedos que yo ya tengo súper identificados, pero me los apuntaron así como para poner mucha atención, que es el miedo al hambre, o sea, el miedo a pasar hambre. ¿Vieron cuando ustedes dicen, no, voy a comprar más comida por las dudas? O voy a comprar o voy a tener en mi casa, esto es bien normal, ¿no? De comprar de más para tener y después a veces hasta se te vence, porque no llega ni a hacerlo. Y el miedo a quedarme en situación de calle, que es producto todo de lo mismo. Pero esta vez me lo mostraron como que estaba unido. Así que evidentemente debe haber ahí una parte de mi alma que evidentemente sí debe estar en situación de calle, y por eso caigo en un clan que viene de situaciones de salirse de su país, de quedarse sin nada, ¿no? Que vienen de Alemania y de Austria a la Argentina y lógicamente con situaciones de pasar hambre, ¿no? Y de esto de no tener dónde estar y de etcétera. Entonces, fíjense, por eso que les digo, esto es eterno, pero miren que ya no lo vivimos como algo, ay, no, ¿qué me pasa ahora? Cuando ya agarrás ritmo y estás entrenado, ¿ves? Haces la meditación, a veces se te presenta y ya con eso lo vas sanando. A veces haces la regresión y ya está. Es como que ya no lo vivís como, ay, no, otra vez. No, es como, identifiqué una nueva capa. Ah, buenísimo, pero ya tengo el recurso, entonces ya lo viven en paz. ¿Ven que la paz no tiene nada que ver con que no haya trauma? Habito el trauma en paz. Habito el conflicto en paz. Ahí es porque ya están empezando a alcanzar el equilibrio dinámico. Por eso sienten como esto que decía Ángel, ¿no? Como, estoy como más tranquila, más tranquilo, más. Porque es esto, empiezan a alcanzar el equilibrio dinámico, ya hay más vitalidad en el sistema. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Yo. Cortito por el Sí. tiempo, Ah, básicamente. Ah, ¿querías hablar vos? no, no, tranqui, habla, Ah, habla. mira, me pasaron como muchísimas cosas de golpe, pero, pero muchísimas, ¿viste? Donde decís que me
paren. Pero cuando llegamos me empezaron a aparecer como imágenes de otros tiempos. Y cuando llegamos al mensaje y el ángel y qué sé yo, lo que decían era algo así como, tenés que poder aprender a mostrar lo que sos. Y apareció una imagen mía, como en un carromato antiguamente, escondida, y yo leyendo, y tenía la sensación de que podía ser juzgada si sabían que leía. Mm, Horrible. Calles como empedradas y de tierra, y era un carromato oscuro. Y mm. entonces él me decía, esto ya pasó, esto no es así. Y se me vino encima cuando mi mamá me obligaba a cantar, porque te viste que te ponen frente a la familia, canta nena, y vos te querés matar. O por qué no sos la que está en el acto y sos el granadero, o lo que sea. Se me vino todo eso encima y de repente dije, qué loco, porque yo soy profesora de educación especial. Soy una persona que me expongo, pero me expongo desde una coraza que es una profesión. Yo puedo hacer lo que quiera como profesora, pero acá apuntaba a mí, no a Andrea Bernardi, la profesora de educación especial. Entonces voy a tener que ir trabajando por esto, ¿no? Porque todos me dicen, pero como lo que vos sabés, Andrea, y yo no soy capaz. Yo no soy capaz, no, yo soy capaz, pero me tengo que sanar. Pero se ve que viene de esa vida de yo encerrada en un carromato leyendo a escondidas, porque sabía que si me descubrían que sabía que iba a ser juzgada, que me iban a matar. Bueno, lo mío siempre es que me van a matar, ¿viste? Y bueno, lo que pasa es la realidad de Nunca va lo a que ser nos ha una pasado. cosa feliz. Y después de ahí se me vino un montón de cosas muy locas respecto a mi casamiento, porque cuando me alojé con los miedos en el corazón me apareció un traje de novia y dije, Dios mío, o le estoy mandando un aviso a alguien que se quiere casar, téngalo con cuidado. Y ahí apareció mi suegra, mi cuñada. Dije, demasiados miedos por el día de hoy. Pero sí, me llamó mucho la atención esto de lo contradictorio entre mi profesión y mi realidad. A mí me El gusta miedo. porque como a André la acompaño en forma individual también, entonces ella me va diciendo y a mí se me van atando cabos de todo lo que yo tengo ahí anotado, porque que sepan que no es que me lo aprendo de memoria, es que porque me viene así. Y vos siempre que me estás hablando de matrimonio y de tu ex marido, y si vos supieras las cosas que yo veo, No, no, pero no es tiempo de contar nada, ya no, pasó no, 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 32 no. años de Ya lo divorcio. vas a contar vos, ya lo vas a contar vos, vas a ver, con el tiempo. Claro, André, a ver, el tema es este. Miren esto qué interesante. Pongan mucha atención acá. Ella dice yo me expongo, pero miren esto. No sabemos qué es lo que ella leía cuando se encerraba a leer. Probablemente no estaba leyendo sobre este, cosas muy bien aceptadas y vistas, Mm, ¿sí? Entonces ella dice yo me escudo en mi profesión. ¿Por qué? Porque ella dice yo me expongo, pero no es cierto, no se está exponiendo porque es algo que está bien aceptado por la sociedad, ¿no? O sea, es una profesión válida y aceptada. Pero lo que le pide su propósito, y ahí te la dejo, André, no va con otra besitos, cosa. es que vos mezcles esa profesión al mismo grupo, por eso siguen apareciendo el tema de los niños, al mismo grupo de seres pero que lo integres con eso que antes estaba prohibido, que es lo Claro. mismo que te la pasás estudiando, pero que no integrás y no mostrás, porque implicaría crear una profesión que no existe. Ahí te estás exponiendo y ahí tu alma dice, ah, no, déjame acá en casa con mis nietos. Sí, Y sí. ahí, cartón lleno. ¿Lo ven? ¿Ven cómo el alma se va autoprotegiendo y ni siquiera nos damos cuenta hasta que no lo traemos y lo compartimos y hacemos este trabajo? Ahora que yo le diga esto a André y que ella se esté dando cuenta de esto, no sana el trauma. El alma lo que hizo, con la ayuda del código, es decirle, acá está, ya lo identificó. Y eso es un paso enorme.
porque luego te metes al trauma y ahí es donde ella va a lograr avanzar en la acción, con el hígado que representa la fuerza de la gravedad. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es súper importante, porque ver y darse cuenta no es lo mismo que sanar, es el primer paso. Algunos, como les pasa que ya vienen con un proceso, entonces ya les pasa como a ellos, por ejemplo, que ya se dan cuenta, porque ya están más entrenados. Pero después hay otros que vienen a la sesión y toda esa primera parte que hacemos y vamos conversando aparece ahí. ¿Por qué? Porque depende de cada alma. ¿Se entiende? Incluso hay almas que no lo muestran así, porque ustedes no se crean que su alma sabe que esto se sube a YouTube, que otros lo pueden ver, hay que ver qué le pasa. Entonces algunos dicen, no, es que yo no sé nada o no veo nada. Y bueno, porque hay que ver qué fue lo que pasó. Y tu alma ni siquiera quiere ni mostrarte nada para que vos no digas nada y ese es el nivel de miedo que tiene. ¿Entienden? Entonces, tranquilos, esto es un proceso. Ahora, todo esto, ya saben, se sana y se sigue avanzando, y se sana y aparece más claridad, se sana y hasta que llegamos acá, en donde esto cobra fuerza y ya hay claridad. Avanzan y avanzan, no hay fricción, porque la energía fluye, no hay fricción, no hay. Yo sé que para muchos esto suena como raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que haya bloqueos constantes todo el tiempo. Pero es que eso es producto de los traumas no sanados. Lo habitual es que no hay fricción. Avanzás. Fíjense que Ángel incluso, que él ya lleva más tiempo, por ejemplo, lo pongo a Ángel, ¿no? De ejemplo, pero hay un montón, tiene menos fricción, ¿se dan cuenta? Tiene menos fricción y por eso empieza a aparecer esta sensación de estoy más centrado. Hay menos fricción, entonces las dimensiones se están retroalimentando y ya no hay dimensiones que tengan tanto déficit de energía vital. Entonces empieza a aparecer esta cosa de, bueno, me aparece esto y voy avanzando y me aparece esto otro y sigo avanzando y claro, por momentos igual aparece la angustia, puede aparecer el miedo, puede aparecer el enojo, pero ya hay menos fricción. Y eso es lo que buscamos. Hasta que llega un momento donde se dan cuenta de que están viviendo situaciones, y volvemos a lo anterior, de mucho estrés, pero con poca fricción. Tony Robbins, cientos y cientos de empleados. No se estresa. ¿Por qué? Tiene poca fricción. ¿Lo ven? Y cada alma lo hace a su forma. Cada alma encuentra su forma de llegar hasta ahí. Ustedes necesitan la suya. Evidentemente resuena con todo esto que hacemos, si no, no estarían acá. Por eso tampoco juzguen a esas almas que lo hacen por otro lado. Respeten. Cada alma llega, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Amor, es lo mismo. Tranquilos. No tenemos ni idea cómo se cruzan después los caminos. No sabemos. Respeten el camino de los otros y ustedes por el suyo. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Dani, vos querías decir algo, ¿no? No, bueno, yo quería comentar más que nada la sensación que tuve. Si bien estoy todavía con este tema, desde que empecé con esto de la falta de aire un poco y demás, pero fue muy fuerte lo que me agarró. De hecho, tuve que levantarme a asistirme. En ese momento que estábamos en corazón, cerebro, ahí. Y una de las cosas que quería contar es que ayer, bueno, estuve con vómitos. Nunca, jamás tuve vómitos. En una vez creo nomás, pero cosas raras que es para mí. Y a la noche tuve sueños. Sí, estoy teniendo muchos sueños muy, muy claros, muy claros. Pero el de anoche me llamó la atención porque tiene que ver mucho con esto de lo del código de ayer. Fue raro, perdón, estoy un poco media. Em,
pero sí, que aparentemente fue, o no sé si interpretarlo así, pero es como que presencié o era yo o la persona que estaba conmigo era yo, no puedo definir bien, pero un ahorcamiento no era acá, no era en este mundo. Eh, Era raro todo, el lugar era raro. Eh, a quien ahorcaban era la mujer y la persona, el hombre que vi fue muy claro, muy claro. Nunca había visto un rostro, viste que yo digo que las meditaciones no logro ver mucho, pero y los sueños soñé, siempre soñé, pero fue muy, muy claro y coincidió con el código de ayer, me parece, porque hombre, mujer, una relación, no sé si era una relación o no. Sí sé que a la mujer la llevaban tres personas y se produció no llegué a ver el ahorcamiento, pero fue eso lo que vi, el hombre es como que corría y no llegó a tiempos. Y ahí desperté, cuando vi la cara del hombre, o Mm. de imagen masculina, que no sé si yo era el hombre o no pude definir eso. Y ahora cuando dijiste eso sí sentí como, y hace unos días estoy teniendo como una molestia importante en el cuello. Y anoche fue, no sé si será algo, pero no había tenido nunca sueños así. Era Gracias, una... Dani. Ven cómo el alma empieza a recordar conscientemente? Porque ven que el síntoma ya estaba, Sí. todo inconsciente, pero ven cómo cuando vamos aplicando los códigos aparecen las memorias en la mente consciente. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto, no? Y es duro, no es ni agradable ni cómodo para Dani, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero ¿ven esas experiencias? ¿Cómo las digiere el alma si no hay un proceso de sanación? ¿Cómo? Y tenemos un montón así. No es que ella se queda pensando, y será, y con quién era, y yo quiero. Es el alma en realidad, es que está desdoblada, entonces el alma está tratando de elaborar, entender y procesar lo que pasó. Así funciona. Y se dan cuenta de que no necesitan toda la teoría sobre el árbol de la vida y todo, ¿no? ¿Lo ven? Como si ustedes van siguiendo el proceso, no necesitan saber la teoría. Eso es por si ustedes tienen ganas y al que le interesa, bla, bla, bla. Pero ven cómo igual funciona. Es como no necesito saber el circuito eléctrico de mi casa. Aprieto la tecla y la luz se prende. Bueno, pero Esto es igual. definitivamente estas sesiones son las que me trajeron acá, porque realmente nunca había tenido sueños así, tan. Y ya llevo varias noches con muchos sueños. Mm, Mm. Sí, porque a la noche cuando nos vamos a dormir, la energía se va como reacomodando, ¿no? Y hay cosas que se depuran y otras. Ahí ustedes vayan registrando. Hay mm, cuestiones que a veces después se hacen más marcadas. Fíjate, Dani, esto que vos dijiste, ¿no? Que reapareció todo el tema de la respiración, mm. justamente Sí, haciendo todo esto. Entonces, es que ahí el alma te sigue señalando una y otra vez el mismo sí, trauma. este problema lo dejé atrás en el 2015, 2000, no, me pasó en el 2015 fue lo importante, pero ya No hace lo como, dejaste atrás, entró en no, estado de latencia. un mes, sí, sí, Pero lo pero ven, esto es lo que pasa muchas veces. Entra en estado de latencia hasta que nosotros tenemos los recursos para sanar. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Bueno, nos vemos mañana entonces. A ver qué nos toca mañana. Esperen 2 segundos. La 37. Ver el cuadro completo. Ver el cuadro completo. Tiene mucho que ver con esto de armar las piezas del rompecabezas.
El alma necesita entender qué fue lo que pasó. No lo puede cambiar, pero necesita entenderlo. Para liberar, para perdonar, si hace falta perdonar, para hacer todo un proceso. Cualquier duelo que no esté hecho conscientemente estanca la energía. Imagínense la cantidad de duelos que tenemos de otras vidas, que nunca hicimos. Duelos de otros, o sea, porque perdimos a otros, y duelos de nuestras propias pérdidas, de nuestros propios cuerpos, de nuestras vidas. Hay que hacer esos duelos. Y eso tiene mucho que ver con esto de ver el cuadro completo. Pero bueno, ya mañana lo profundizaremos. Los quiero un montón. Gracias, gracias, gracias por estar un domingo haciendo esto. Qué increíble. Gracias, de verdad. Los amo. Hasta mañana.